Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios y como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Glorioso Dios, una vez más, Padre eterno, estamos delante de ti, Señor mi Dios, reconociendo que sin ti, Padre amado, no podemos hacer nada, Señor. Tu palabra, Señor amado, leída en esta preciosa mañana, Señor mi Dios, oh bendito Padre, te pedimos, hable a nuestra vida de tal manera, Señor, que se cumpla, Señor mi Dios, el propósito por el cual salió de tu boca, Señor. Añade bendición a mi vida, Señor, ya tu palabra es bendita, Señor, porque todo lo que a ti procede, Señor amado, es bendito, glorioso Dios. Gracias te damos, Señor amado, bendice los corazones de una manera especial, mi amado Cristo, que esta semilla, Señor mi Dios, sea, Señor amado, guardada, Señor, en sus corazones, de tal manera, Señor mi Dios, que tú seas, poderoso Padre, glorificado en la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor amado, sin ti yo no soy nada, pero contigo, Señor, haré lo que tú digas, Señor. Gracias, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Fiel es mi Rey. Hay poder en el Señor. Tenga la bondad de sentarse, gloria a Jesús. Bueno es el Señor. Vemos acá, ¿verdad?, una conversación de dos maestros, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Un diálogo entre dos maestros. Uno era tenido como maestro de Israel, Cristo así lo dice en esta palabra, con la única diferencia que el maestro de Israel había sacado sus estudios, sus licenciaturas en la mejor universidad terrenal de sus tiempos. La diferencia es que el maestro del quien yo quiero hablar esta hermosa mañana, sus credenciales proceden del reino de los cielos. Porque el mismo maestro de Israel dijo que ninguno podía hacer la cosa que Jesucristo únicamente hacía, porque sabían que venía del cielo y que Dios estaba con él. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. O sea que aquí hubo un choque de maestro a maestro. Bendito es el Señor. Pero a mí me dice la Biblia que lo que es de las alturas es superior a lo que está aquí abajo. Amén. Por tanto, me doy por entendido que el maestro por excelencia, según lo narra este pasaje, es mi amado Jesús, el cual le dio una enseñanza a Nicodemo, como lo quiere enseñar a nosotros en este día. Amén. Gloria a Jesús. Dice aquí la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ese era el nombre de este principal entre los fariseos, amén, llamado Nicodemo. Pero el nombre del otro maestro es
Jesús de Nazaret, a quien Israel tenía, ¿verdad?, por cosas insignificantes, porque así le dijo Natanael a Felipe: de Nazaret puede salir algo bueno. Se creía, ¿verdad?, y así era, de que en Jerusalén estaban los mejores maestros o intérpretes de la ley de esos tiempos, bendito es Dios. Pero el que dictó la ley había venido a esta tierra a cumplir la ley y no a violarla como ellos lo estaban haciendo, bendito es Dios. Gloria a Jesús. Y Cristo Jesús hacía maravillas y enseñaba a la gente de tal manera que llegó a los oídos de este principal entre los fariseos. Bendito es el Señor. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que este hombre vino a Cristo Jesús de noche. Bendito es el Señor. Este hombre tenía temor, ¿verdad?, de que lo vieran sus compañeros, y por esa causa decidió, ¿verdad?, acercarse a Cristo Jesús de noche con el fin de hacerle preguntas, con el fin de querer enseñarle a Cristo. Pero el que fue con el fin de querer enseñar salió enseñado por la bendita palabra de mi Dios. Gloria a Jesús. A este hombre le habían contado lo que Cristo hacía, porque ellos mismos se encargaban y enviaban comisión a donde Cristo estaba a hacerle ciertas preguntas, de tal manera que las respuestas le llegaban a ellos, y no se conformó con ellos, sino que él mismo quiso averiguarlo por su propia cuenta. Bendito es Dios. Pero lo hizo de una manera, amén, en la cual pues sus compañeros no se dieran cuenta, amén. Y dice aquí la Biblia que este hombre vino a Jesús de noche, y desde que lo vio le dijo Rabí, que quiere decir maestro. Bendito sea el Señor. Nicodemo reconoció a Cristo como maestro. ¿Y qué maestro? El Cristo superior al que se acercó a él. Bendito es el Señor. Y le dice: sabemos que ha venido de Dios, y como maestro. Le dice Nicodemo a Jesús: nosotros sabemos que ha venido de Dios. ¿Y cómo? Maestro. ¿Para qué? Para que les enseñara, amén, la palabra que oyó del Padre, porque eso testifica Cristo. Y dice que Él no venía a hacer su propia voluntad, sino que todo lo que el Padre le mandara que dijese, eso es lo que Él vino a hacer a esta tierra. Bendito es el Señor. A enseñarle lo que es el propósito y el plan de nuestro Dios para con toda la humanidad. Amén. Gloria a Jesús. Decimos, vemos, ¿verdad?, que Nicodemo reconoce a Cristo como maestro. Bendito es Dios. Gloria a Jesús. Pero ahora en día nosotros vemos que hay gente que se llama ser maestro y hacen a un lado a nuestro Señor Jesucristo, hacen a un lado a Juan el Bautista, y estos hombres yo considero que ahora en día no hay quien se asemeje a ellos, porque estos sí eran maestros de verdad. Juan dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios, he aquí aquel que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Bendito sea el Señor. Pero hay gente ahora en día que por los títulos que han obtenido creen, ¿verdad?, que son superiores a los que están escritos sus nombres en esta palabra. Nicodemo, con todos esos títulos, reconoció que Jesucristo era maestro, no cursando sus estudios en esta tierra como lo había hecho Nicodemo, sino que Cristo vino y descendió de los cielos, amén. ¿Para qué? Para enseñarle a la humanidad lo verdadero de Dios. Gloria a Jesús. Lo reconoce como maestro y le dice: ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Bendito sea el Señor. Nada pueden hacer, amén, los hombres si Dios no está con ellos. Bendito es Dios. Nicodemo se dio cuenta cuando Cristo Jesús fue, verdad, consultado por aquellos siervos de Juan. Nicodemo se daba cuenta de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Cristo podía hacer tales cosas. Cuando aquellos hombres al que envió Juan el Bautista a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo:
Cristo y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Esperamos a otro. La respuesta de Cristo fue, los ciegos ven, los cojos se levantan, los muertos resucitan y a los pobres anunciado el Evangelio por la gracia del Señor. Y estas palabras eran las que estaban en la boca de Cristo, haciendo, ¿verdad?, milagros, maravillas entre aquella comunidad de gente, entre aquel pueblo. Cristo hacía cosas sorprendentes que ningún hombre de esta tierra había sido capaz de hacer, ni aún lo es capaz de hacer las cosas que Cristo hacía, porque cuando Cristo se acercó al Jordán, la Biblia dice que los cielos se abrieron y desde los cielos hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El que reconoció Juan cuando el Espíritu le dijo, sobre el que se asiente mi Espíritu, ese es el verdadero que viene del cielo, porque Jesús dijo que los que antes que él fueron salteadores y que él era el maestro en realidad, el que vino a enseñar la verdad del Evangelio de él. Gloria al Señor. Nicodemo dice, ninguno puede hacer las señales que tú haces. Gloria al Señor. En la palabra nosotros nos damos cuenta los milagros que hizo Elías, los milagros que hizo Eliseo, los milagros que hicieron todos los profetas del Señor, los milagros que hicieron aquellos hombres, amén, que Dios llamó antes, ¿verdad?, de la manifestación de ese Dios Espíritu en la persona de Cristo en esta tierra. Bendito el Señor. Hicieron grandes cosas sorprendentes como las que hizo el profeta Elías en el monte Carmelo, cuando dice la Biblia que aquel holocausto fue consumido por el fuego. Bendito es Dios. Pero Cristo es mayor y superior a todos ellos. Cristo, la Biblia testifica en el libro de Hebreos que es aún mayor y superior que los ángeles. Bendito es el Señor, porque a quien de los ángeles la palabra dice, ha dicho Dios, mi Hijo amado eres tú, porque yo te he engendrado hoy. Bendito es el nombre del Señor. Señales, maravillas hacía Cristo, de tal manera que cuando dice la Biblia que iba llorando aquella mujer por su hijo, la viuda de Naín dice que iba llorando, mientras que Cristo iba encaminando sus pies a la casa de aquel hombre, amén, de quien tenía a su hija enferma. La Biblia dice que venía ese féretro y de Cristo se puso delante de él y le otorgó la vida a ese joven. Por eso es que Nicodemo reconoció y dijo, ninguno ha hecho las cosas las cuales tú haces, de poder llamar a Lázaro y decirle, Lázaro, ven fuera, de poder enseñarle a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Y aunque estaba en su escuela, aunque estaba en su universidad Nicodemo, pero él escuchaba a lo lejos lo que Cristo Jesús hacía con aquellos paralíticos, que les decía, toma tu lecho y anda, y se cumplía la palabra del Señor en Cristo Jesús mi Dios. Gloria al Señor. Nicodemo escuchaba de las señales y la gente era testigo de lo que Cristo hacía entre la sociedad de su tiempo. Bendito es Dios, como lo quiere seguir haciendo ahora en día, porque no hay maestro sobre esta tierra como Cristo. No hay quien haga excelencia de cosas como Cristo Jesús sobre esta tierra. Bendito es Dios. Aunque dice la Biblia que por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, pero dice el cántico que no era la sombra, ni tampoco era Pedro, sino que era el que operaba y ocupó a Pedro como instrumento para mostrar su gloria. Bendito es Dios. Gloria a Jesús. Maravilloso es el Señor. Señales, maravillas hacía Cristo y las sigue haciendo. Aquella gente que le ha desahuciado el médico, Cristo Jesús dijo, y sobre los enfermos mi amada iglesia pondrá sus manos y los enfermos sanarán en el nombre de Cristo Jesús, porque Él sigue operando
obrando en milagros. Lo miró Nicodemo hacer milagros. Y la sociedad tiene que ver que Cristo sigue haciendo milagros. El médico tiene que ver, el ateo tiene que ver que en Cristo Jesús está la vida. Porque su palabra dice la vida a quien Él quiere. Bendito es Dios. Gloria a Jesús. Nadie puede hacer las cosas, le dice Nicodemo, las cuales tú únicamente haces. Bendito es Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo enseñaba la ley, Nicodemo enseñaba, pero Nicodemo no podría producir un cambio en la gente. Pero Cristo Jesús es el que el ruin lo cambia. Cristo Jesús es el quien desordenado, cuando viene delante de Él, lo transforma y lo hace nacer de nuevo. Aquel que era delincuente no es más delincuente, el que era mentiroso transformado al oír el consejo de la palabra del Maestro por excelencia. Gloria a Jesús. Le responde Jesús al Maestro de Israel y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a mí la palabra me dice por los labios del apóstol Pablo, con el Espíritu que operaba en él, le escribió esta palabra y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la prueba donde nosotros nos damos cuenta que ese hombre, esa mujer ha determinado producir un cambio en su vida, de tal manera que abandona lo antiguo y se consagra para el Señor, porque es nacido de nuevo, es nacido de nuevo, lo cual Cristo Jesús le enseñaba a Nicodemo. Gloria a Jesús. Nicodemo le enseñaba a la gente que estaba y lo tenía como maestro a él, pero seguían robando, seguían mintiendo, seguían defraudando a su prójimo. Pero al que Cristo enseña, esa gente es cambiada en totalidad. Gloria al Señor. Ellos, el Señor tiene que nacer de nuevo, le dice Jesús, porque si no, no puede ver el reino de Dios. Todo aquel que esté en Cristo tiene que nacer de nuevo para así ver el reino de Dios, porque nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Toda contaminación no entra a la patria del Maestro por excelencia, el que le vino a decir a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. Aunque Nicodemo sabía la ley, aunque Nicodemo era maestro, pero no era practicante de lo que enseñaba. Por eso Cristo le dice a sus discípulos: y todo lo que ellos los enseñen, hacerlo, porque era la palabra de Dios. Pero las prácticas que ellos hacían, no las hagan ustedes. Bendito es Dios. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te es necesario, Nicodemo le dice, nacer de nuevo. Le digo yo al hermano, a la hermana, los es necesario nacer de nuevo. Bendito es el Señor. Porque todas las cosas viejas pasaron y Cristo Jesús ha hecho y quiere seguir haciendo cosas nuevas en tu vida. Gloria al Señor. Mira la respuesta del maestro terrenal y dijo: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La Biblia dice que nosotros, los que no vimos a Cristo, ciertamente Él nos ha dado el privilegio, dice Juan, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre de varón, sino de Dios, a quienes los ha dado potestad de ser hechos hijos suyos. Oh, bendito es el nombre de Dios, de quien Cristo toma la excelencia mejor, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Jesús. ¿Puede un hombre viejo, le dice el maestro, entrar otra vez en el vientre de su madre? Bendito es el Señor.
Eso es lo que comprendió, eso es lo que pensaba Nicodemo, que Cristo Jesús le quería enseñar, que Cristo Jesús le quería transmitir. Pero Cristo Jesús lo que le estaba diciendo: si tú estudias la ley, si tú sabes la ley, tienes que ser un practicante de ella, para que así encuentre delante de Dios y de sus ojos gracia alguna. Bendito es el nombre del Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendito es el Señor. Dice la Biblia en Juan, en una de las cartas de Juan, dice que todo aquel que no confiese que Cristo vino, ¿verdad?, por agua y el Espíritu, dice la palabra en Juan, que es un anticristo. Bendito es el Señor. Gloria a Jesús. Y Jesús le dice que es necesario, ¿verdad?, que nazca del agua y del Espíritu. Por tanto, nosotros es necesario nacer de nuevo. Cuando venimos a Cristo, le recibimos en nuestro corazón. Hay que dar los pasos necesarios conforme Cristo Jesús, siendo el Maestro, nos dé el ejemplo a todos sus seguidores. La palabra dice que Él descendió al Jordán para ser bautizado por Juan. La iglesia que dice ser de Cristo tiene que hacerlo como Cristo lo hizo, porque cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, sepultamos al viejo hombre y lo levantamos en nueva criatura, testificando la resurrección de Cristo entre los muertos. Bendito el Señor. Y luego Él nos da estas hermosas promesas de que también nacemos por su bello Espíritu. Bendito es Dios, porque de otra manera, le dice Jesús, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, le dice Cristo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, piensa en las cosas terrenales, piensa en lo de esta tierra. Pero lo que es nacido del Espíritu, piensa en lo celestial. Procura agradar a aquel que lo tomó por soldado. Procura consagrarse para el Señor cada día. Procura cada día serle fiel a su Señor. ¿Por qué? Porque es nacido del Espíritu y le ha dicho al mundo: yo no quiero nada de ti, porque ha comprendido que este mundo es pasajero, que en este mundo las cosas van de mal en peor. Pero el que ha nacido del Espíritu piensa ahí arriba donde está Cristo sentado, a donde habitaremos un día por eternidad con Él. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El que nació de la carne piensa en las cosas terrenales, piensa en satisfacer el cuerpo, piensa en satisfacer su carne. Bendito es el Señor, buscando todo lo que le agrade a la carne. Bendito es el Señor, dándole placer a la carne, dejando que la carne domine sobre su vida. Pero el que se nació del Espíritu le dice al Señor: haz de mí conforme a tu voluntad. Porque ciertamente el apóstol Pedro andaba en carne, y en cierto momento le dice Cristo: Pedro, anteriormente te mandabas tú y ibas donde tú querías, pero ahora hay alguien que te ciñe. El que nació del Espíritu, hay alguien que lo ciñe, y ese se llama Cristo Jesús, mi Señor. De tal manera que el apóstol Pablo decía: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bendito sea el Señor. ¿Por qué decía Pablo? Porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Bendito sea el Señor. Ha crucificado la carne con todos sus deseos, con todos sus deseos, sus necesidades. Bendito sea el Señor, y vive para Cristo. Porque ha nacido de nuevo, ha nacido del agua y del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Jesús le enseña al maestro de Israel, al que se cantaba y tenía credenciales, al que se acercó él mismo, ya que aquellos no podían, lo que le enviaba a poner tropiezo en Cristo. Cuando se acercaban a él, le decía: ¿por qué? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Y dice: yo le voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas, pero le voy a hacer una pregunta.
pregunta, el bautismo de Juan era de la tierra, de los hombres o del cielo, y ellos no tuvieron respuesta alguna, porque ¿quién puede contradecir la palabra de Cristo Jesús? Y como ellos no pudieron ocasionar tentación en Cristo o tropiezo en Cristo, dice Nicodemo, yo mismo voy a ir a él, siendo yo maestro, me voy a presentar delante de él y le voy a hacer ciertas preguntas. Pero Cristo Jesús le preguntó a Nicodemo, y Nicodemo no tenía respuesta alguna. Pero lo que Nicodemo le pregunta a Cristo, él le da la respuesta. Bendito es Dios. Gloria a Jesús. Maravilloso es el Señor. El que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso, como siervos del Señor, nuestro afán es decirte, despójate de tu manera, de tu mala manera de vivir, y acércate al Señor, conságrate a Dios, porque la Biblia dice, ¿quién se acercará al monte santo de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Sino el limpio de manos, el puro de corazones, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, sino que le dice a Dios, Señor, límpiame cada día. Señor, lávame en tu sangre cada día. Glorifícame, Señor, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu en mi vida. Bendito mi Dios. Gloria a Jesús. Porque se da cuenta, la iglesia tiene que darse cuenta que nada de lo que nació de la carne puede heredar el reino de los cielos. Bendito es el Señor. Pero el que nace del Espíritu tiene un lugar en la patria celestial, al lado de la majestad, al lado del Maestro por excelencia, Cristo Jesús, mi Señor. Porque él nacido de la carne, le dice a Nicodemo, carne es, y se acabó. Bendito es el Señor. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito es el Señor. Y hay gente que no ha nacido de nuevo y está cuestionando las cosas del Espíritu. Bendito es Dios. La Biblia, por los labios del apóstol Pablo, a mí me dice que escudriñemos los espíritus si son de Dios. Pero ¿cómo puede una persona que no tenga el Espíritu Santo del Señor escudriñar los espíritus si son de Dios? ¿O de quién serán? Bendito es el Señor. Aquí se mueve la gracia y la bondad de nuestro Dios, porque hay un pueblo que ha determinado nacer de nuevo para que la palabra de Dios sea cumplida en su vida. Bendito es el Señor, porque lo que es de la carne piensa en lo terrenal, piensa en satisfacer los deseos carnales, pero nosotros tratamos de agradar al que los tomó por soldados, como lo hizo José en Egipto. Aunque vinieron las tentaciones a su vida, aunque vinieron las ofertas a su vida, pero él no le podía desagradar a su Señor, él no le podía desobedecer a su Dios, faltar a su Dios. Aquí hay una iglesia que ha nacido del Espíritu, y por ende lo que necesita y lo que anhela es agradar a Cristo, porque únicamente agradando a Cristo nosotros alcanzaremos la vida eterna. Bendito es Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuánta gente únicamente piensa en las cosas terrenales? Piensa en descanso. Bendito es el Señor. Pero que nacido del Espíritu piensa que en un día futuro tendrá su descanso en el reino de los cielos. Bendito es Dios. Pero hay gente, no, dice, yo no voy al culto porque hoy necesito descansar. Bendito es el Señor, y su alma como está dentro, bendito es Dios. Y dice que ninguno de los que piensan o hacen las cosas conforme al propósito de la carne pueden entrar al reino de los cielos. Le sigue enseñando el maestro a Nicodemo y le dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Quién dice que es necesario nacer de nuevo? Cristo Jesús, mi Señor. Aquí no lo digo yo, aquí no lo dice el hermano que predica, aquí lo dice Cristo Jesús. Porque si no se nace de nuevo,
Si no, ¿verdad? Tiene una transformación, la persona no tiene parte en el reino de los cielos, bendito es Dios. Ciertamente aquí usted puede venir como el mundo, ¿verdad? Él lo haya devanado, como el mundo lo tenga, ya puede venir. Pero aquí tienen que surgir frutos dignos de arrepentimiento para que los que no creen por palabra crean lo que Cristo Jesús ha hecho en esa mujer, lo que Cristo Jesús ha hecho en ese hombre, bendito es Dios. El que mentía ya no miente, el que hurta ya no hurta, el que engañaba ya no engaña. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. El que era infiel ya no es infiel, sino que él es fiel a su familia, como también fiel a Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Cuántos escuchamos el sonido del viento? Bendito es Dios. Usted sabe de dónde viene el viento y para dónde va. Pero el maestro por excelencia que le enseñó a Nicodemo sí sabía de dónde venía y para dónde va. Bendito es el Señor. Él sabe para dónde va el que ha nacido de nuevo. Él sabe cómo usted venía a este lugar. Él sabe cómo yo vine a este lugar. Y sabe también hacia dónde vamos los que nacemos de nuevo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así es todo aquel, dice Jesús, que es nacido del Espíritu. Bendito es Dios. La gente dice, no, dice que estos ya son nuevos tiempos. Ahora ya no son así como los tiempos antiguos, son anticuados, dice. ¿Verdad? Y los critican a nosotros, por eso son anticuados, estamos en otras nuevas generaciones. Séquese la flor, séquese la hierba, dice la palabra del Señor, pero la palabra de Él permanece. Bendito es el Señor. Porque la misma que se le enseñó a Nicodemo lo enseña esta mañana, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Gloria al Señor. Porque todo aquel que nace del Espíritu, amados hermanos, amén, alcanza la vida eterna. O así es todo aquel, como el viento sopla de aquí para allá y de allá para acá, y no sabemos nosotros, así es aquel que está en Cristo Jesús. Hay gente que dice, no, ellos no saben lo que están haciendo. Están perdiendo su tiempo que están revolcándose en el mundo. Yo estoy aprovechando el tiempo porque los días son malos, como dice la palabra del Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Le hace una pregunta el maestro de esta tierra llamado Nicodemo. La respuesta de Jesús fue, Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Gloria al Señor. Nicodemo no sabía, ¿verdad?, que la gente podía cambiar, que la gente podía ser transformada, y así enseñaba, bendito es el nombre del Señor. Pero Cristo Jesús hacía esa obra poderosa en aquellos, amén, de tal manera que aquel fariseo, que aquel hombre, amén, llamado, ¿verdad?, Zaqueo, que él posó en su casa, y dice la palabra del Señor que era una persona que tomaba, ¿verdad?, de las otras personas, amén, y a muchos les había defraudado. Y cuando Cristo Jesús se apareció en su vida, ese hombre determinó nacer de nuevo y dijo, si alguno yo he defraudado, por tanto, si yo lo he defraudado, le devolveré 3 veces más. Bendito es el nombre del Señor. Y Nicodemo nació de nuevo para gloria y excelente, bendito es el Señor. Y este hombre nació de nuevo, este hombre pequeño llamado Zaqueo nació de nuevo, de tal manera que la gloria y la grandeza le correspondió a aquel que entró a su casa, que le dijo, yo voy a posar en tu casa porque quiero hacer en ti un cambio, quiero hacer en ti una nueva criatura, quiero que la gente ya no te tilde por lo que tú eres, sino que la gente vea que yo he producido un cambio en tu vida, como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Nicodemo no entendía estas cosas, pero Jesús sí sabe hacer las cosas con excelencia, de tal manera que aquel que era asesino ya no es más, aquel que estuvo en la cárcel y Cristo lo hizo libre, ahora es un predicador del Evangelio, sacando las almas, sacando la vida de la esclavitud del pecado. Bendito sea el Señor. La mujer que era adúltera fue transformada, la mujer que era adúltera fue cambiada en una nueva criatura cuando Cristo Jesús se aparece delante de ella, a donde la llevan aquellos hombres de la ley que la iban a pelear, dice la palabra de Dios, y le dijo Jesús, si uno está limpio, que lance la primera piedra, y uno a uno se fueron. Eso dice la palabra de Dios. Pero Cristo Jesús le enseñó a la mujer, ni yo te condeno, pero vete y no lo vuelvas a hacer. El que dice que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas
al Señor. Cristo Jesús es el que ha hecho esta obra, estas maravillas en la gente. Bendito es el Señor, que cambia, que transforma los corazones. Aquella gente que únicamente están viciados a hacer el mal, ir de día en día haciendo iniquidad, apresurando sus pies al mal. Cristo Jesús se aparece en su camino, como lo hizo con el apóstol Saulo. Bendito es el nombre del Señor. Con el apóstol Pablo, cuando él iba en camino a Damasco, él iba con sus pies presurosos a hacer el mal, pero tuvo un encuentro con Cristo Jesús, que lo hizo nacer del agua y del Espíritu, de tal manera que ese hombre estaba crucificado con Cristo. Aunque venían las tentaciones a su vida, aunque venían las ofertas a su vida, pero él le procuraba agradar al Rey. Por eso le escribió a Timoteo y le dijo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como varón aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. El ejemplo para el joven Timoteo. El apóstol Pablo estaba seguro que si vivía era para Cristo, que si moría era para Cristo. ¿Por qué? Porque él había muerto al pasado y vivía el presente para Cristo, y sabía que su futuro estaba en las manos de aquel que hace nacer a las personas de nuevo, aquel que los cambia. Cuando la palabra llega a aquel hombre de Dios, a Ananías, y le dice a Ananías: Ananías, ve a aquella calle que se llama la derecha, en la casa de un tal Simón el curtidor. Allá hay un varón que gime, allá hay un varón que clama. Y le dijo: ¿y quién es ese? Es Saulo de Tarso. Ananías le dice al Señor: ¿cómo yo iré, Señor, si ese hombre procura matarlo? Ese hombre consigue carta, pero ya Cristo Jesús había hecho una obra maravillosa en su siervo, de tal manera que el que perseguía a la iglesia le fue necesario ser perseguido por causa de la bendita palabra del Señor. Porque cuando Ananías oró por Pablo, la Biblia dice que las escamas caían de sus ojos. Cuando el siervo, la sierva, ha orado por ti, tú has visto que las cosas que te dominaban se callen, que las cosas que te atraían se quedan atrás. ¿Por qué? Porque obedece el consejo de la bendita palabra de Dios y te pones en las manos de Dios, el que hace con excelencia las cosas, de tal manera que le dices al mundo: Dios mundo, que hasta ayer estuve en ti, yo de ti nada necesito. Porque cuando tuve hambre, porque cuando tuve sed, busqué de ti, pero no me pudiste saciar, el mundo. Por tanto yo he hallado el agua de vida, la cual es Cristo Jesús, y de él yo he bebido, de tal manera que yo he nacido de nuevo. Y procuras todos los días de tu vida agradar a mi amado Señor. Gloria a Jesús. Bello es el Señor. Ningún hombre de la antigüedad que tuvieron un encuentro con Cristo fueron iguales. De tal manera que la palabra dice que estos hombres que perseguían anteriormente fueron perseguidos por causa del Evangelio de Cristo Jesús, y no se rendían. Ellos no estaban con deseo de cuidarse, con deseo de librarse de aquellas manos perversas que atentaban en contra de ellos. Por eso el apóstol Pablo en un momento escribe y dice: yo he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Y se lo gritaba al rey de ese tiempo, allá en Roma, y les decía a los que iban tras Cristo por la palabra que Pablo presentaba: ahora me espera la corona de vida, la cual me dará el Señor Rey justo, y no solo a mí, sino a todos los que le aman y que han nacido de nuevo por el nacimiento que produce Cristo en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Hay poder en eso. Digno eres, Señor. A donde Cristo está, las cosas cambian. A donde Cristo está, las cosas
cosas son transformadas. Bendito es el nombre de Dios. Aún aquel vino que se hartaban aquellos, que bebían aquellos, allá en las bodas de Canaán de Galilea, el primer vino posiblemente embriagaba, pero el que mi maestro hizo, lo hizo con más excelencia, de tal manera que la gente decía: ahora sí se ha servido vino del bueno, ahora sí ha servido de lo mejor, a lo último de la fiesta. De igual manera el Señor embriaga no con vino de esta tierra, el cual causa disilusión, sino lo llena de su bello espíritu a todo aquel que ha nacido de nuevo. Alabanzas al Señor. Gloria a Jesús. Hay poder en el Señor. Él quiere transformarte. Él quiere hacer de ti una nueva criatura, como le enseñó a Nicodemo. Nicodemo se atendió a esta palabra, alcanzó la verdadera libertad con que Cristo Jesús nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Pero si estas palabras las pasó por alto Nicodemo, ahora está el lamento. Bendito es el nombre de Dios. Si tú pasas por alto estas palabras, un día te lamentarás, porque ninguna carne puede entrar, como dice su palabra, ni carne ni sangre puede heredar el reino de los cielos, sino todo aquel que nace del agua y del Espíritu alcanza la bondad y la misericordia del Señor. Bendito es mi Dios. Gloria a Jesús. Hay gente que dice: si yo naciera de nuevo, si yo volviera a los tiempos de atrás, haría mejor las cosas. El mismo pensamiento de Nicodemo. ¿Acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre por segunda vez? Jesús le dice: ciertamente no puede entrar, pero yo soy el que puedo transformar la vida de todo aquel que humildemente viene a mí. Bendito es el nombre del Señor. Cuánta gente hemos visto al transcurrir de los tiempos que han venido desordenadamente al camino del Señor, pero Cristo Jesús ha enmendado sus pasos de tal manera que el que cojeaba ya no cojeía más. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha enderezado sus pasos. Bendito es el nombre del Señor. La mujer que le infiel ya no es infiel, el hombre que le infiel ya no es infiel, el que mentía ya no miente más, el que negaba ya no niega, sino que dice que Jesucristo es el Señor. Bendito es su nombre. Gloria a Jesús. Él transforma, Él cambia a todo aquel que viene a Él, dependiendo con qué sentir venga la persona, dependiendo, ¿verdad?, con qué intenciones venga la persona. Porque la palabra del Señor dice que Él no hace excepción de personas. Todo aquel que Él viene, Él lo transforma, Él lo cambia, Él lo convierte en una nueva criatura. Pero hay gente que viene al Señor, que quiere acercarse a Cristo, pero no queriendo abandonar su vieja manera de vivir. El Señor dijo: el que quiere ir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hay veces que en mi humanidad yo siento pesada mi carga, pero a mí no me han puesto una cruz como se la ponen muchos ignorantes en estos días. Bendito es el nombre de Dios, creyendo y usurpando el puesto que únicamente Cristo Jesús fue capaz de tomar por amor a cada uno de nosotros, y blasfemando y añadiéndole más pecado a su pecado. Bendito es el nombre de Dios. Pero a mí me ha puesto una cruz mi Cristo, y es su bendita palabra, que si yo no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de los cielos. Si todo aquel que viene a Cristo no nace de nuevo, no puede heredar la vida eterna. Bendito es Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Eres bueno, eres fiel, mi Padre. Eres digno, glorioso Señor. Porque hay gente que quiere únicamente que se le enseñe cosas de esta tierra, que los hombres halaguen los oídos de ellos, porque dice la palabra que únicamente tienen
que son de oír, pero cosas temporales, cosas vanas de esta tierra. Pero el que viene a Cristo le es necesario hacer sendas dignas de arrepentimiento. Bendito es el nombre del Señor. Por eso Juan les decía aquello: oh víbora, ¿cómo escaparán de la ira venidera que viene? Bendito es el nombre de Dios. Toda hacha está puesta a la raíz del árbol, y el árbol que no dé fruto será cortado. Bendito es el nombre de Dios. Hay que hacer sendas dignas de arrepentimiento, porque el maestro dijo que si nosotros no sobrepasábamos lo que los escribas y los fariseos hacían, tampoco podemos entrar al reino de los cielos. Bendito es el Señor. Ellos enseñaban la palabra, pero que la cumplieran fue otro asunto. Bendito es Dios. Maravilloso es el Señor. ¿Cómo puede hacerse esto?, le dice Nicodemo a Jesús. Le respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Bendito es el Señor. Porque si él era maestro de Israel, si él era una persona que enseñaba a sus seguidores la ley de Moisés, bendito es el Señor, las obras de Moisés, las obras de Abraham hicieran, como les dijo Jesús, pero ustedes procuran matarme. Bendito es el nombre de Dios. Y en la ley que enseñaba Nicodemo, la ley de Moisés decía: no matarás, no hablas falso en contra de tu hermano. Bendito es el nombre de Dios. Y él, siendo maestro, no llamaba a sus seguidores a que conocieran a Cristo como su verdadero Señor, como lo hizo Juan. He aquí el Cordero de Dios, y es necesario que yo mengüe, porque Él es el engrandecido. Juan decía: Él es antes que yo, y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Bendito es el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Hay que nacer de nuevo, amada iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Si andabas anteriormente entrometido en cosas que no te importaban, que no te incumbían, eso era antes, pero ahora estás en Cristo. Hoy no puede chismear la hermana, hoy no puede levantar falso el hermano. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús y tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Eres bueno, eres fiel, Señor. Hay gente que dice que Dios no ha obrado en mi vida. El Señor no hace excepción de personas. La causa que impide que Dios no obre en tu vida es porque no estás dispuesto a abandonar la vanagloria, no estás dispuesto a abandonar la lujuria, no estás dispuesto a botar todo aquello que es abominable delante de los ojos de Dios. Como dice el Señor, 7 cosas aborrece Jehová. Bendito es el nombre del Señor. La lengua mentirosa, los pies que se aproximan a hacer el mal, las manos derramadoras de sangre, esas abomina Jehová. Y por esa causa es que nos ha alcanzado la bendición del Señor. Él quiere llenar tu vida en totalidad. Él quiere hacer de ti una fuente de agua viva. Bendito es el nombre de Dios, porque el Espíritu de Dios en nuestra vida es como fuente de agua indetenible. Bendito a Jesús, te alabo, mi Rey, te glorifico, te exalto, porque lo que ahora somos, señores, es gracias a tu bondad, mi Dios, y hacemos conforme tú lo guías, mi Señor. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Venga así, quédese así. Si no hay nacimiento, si no hay un nuevo nacimiento, no hay entrada al reino de los cielos. Puede venir usted como el mundo la haya abofeteado allá afuera, como el mundo haya hecho con el caballero. Puede venir, no se le cierra la puerta a ninguno.
Eso sí, la puerta de esta casa, bendito el Señor. Pero la puerta del reino de los cielos, esa la abre Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Porque Él dijo, yo soy la puerta angosta. El que por mí entrare, haya la vida. Bendito es el nombre de Jesús. Él es la puerta angosta, es la puerta estrecha. Pero únicamente la encuentra los sencillos. Aquellos que son mansos. Aquellos que reconocen que es necesario nacer de nuevo. Aquellos que botan todo lo que este mundo ofrece con tal de agradar a Cristo. Bendito es el Señor. Él es esa puerta angosta. El que sus enseñanzas nos dice en esta mañana, entra por esa puerta. Porque por la puerta ancha van caminando muchas personas, bendito es Dios. Hay gente que dice estar en las congregaciones, pero aún van con un pie adentro y un pie afuera. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no le han entregado esas áreas débiles de su vida al Señor, para que Dios se glorifique de una manera especial en su vida. De tal manera que cuando todos juntos invoquemos el nombre de Dios, acontezca como allá en el templo que edificó Salomón, a donde el Señor prometió que allí estaría Él en medio de ellos. Si nosotros, amada iglesia, todos en general, nacemos de nuevo, no habrá fuerza que hacer en este lugar. ¿Para qué? Para que hagan sanidades, para que hagan prodigios, para que hagan milagros, para que hagan maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Y que la gente que va al lado de esta casa pueda recibir como aquellos que estaban afuera de allá del aposento alto, cuando se paró Pedro y les dijo, estos no están ebrios porque la hora novena, bendito es el nombre del Señor, sino que estos han recibido la promesa, la profecía de Joel se cumplió en su vida. Lo que Cristo recalcó y afirmó Jesús es lo que en estos están. Estos no han probado mosto, estos están llenos del Espíritu Santo del Señor. Y la Biblia dice que los que lo oían se compungieron de corazón, de tal manera que entregaron como 3,000 personas sus vidas a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos querían nacer de nuevo, con aquel nuevo nacimiento que nacieron los discípulos de Cristo, aunque eran abofeteados, pero no vencían el mal con el mal, sino con el bien vencían el mal. Bendito es el Señor. Te adoramos, mi Jesús. Eres precioso, Señor. Se ha venido caminando todo este tiempo como Nicodemo. Yo te invito esta mañana a que vengas a Cristo con un corazón sincero, diciéndole al Señor que necesitas de Él para que Él haga una obra poderosa en tu vida, de tal manera que tu familia vea el cambio que Cristo ha producido en ti. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Lo conoces, Señor amado. Lo conoces de eso. Tal vez tú te crees que eres maestro y que nadie te puede enseñar. Pero ¿quién es ese hombre pequeño para que a mí me diga lo que debo de hacer? Yo no te digo lo que yo creo que tú tienes que hacer, sino que te digo que hagamos lo que Cristo Jesús nos mandó a hacer a todos nosotros. Ser de un corazón humilde, ser de un corazón sincero delante de Él. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Ya no podemos ser iguales, ya no podemos ser los mismos nosotros. Si queremos vida eterna, tenemos que nacer de nuevo. Dile y dile al
Oh bendito Dios, mi corazón, que no puedes dejar las atracciones de este mundo, Señor, la oferta de este mundo, Señor. Sácala, Señor mío, de su vida. De tal manera, Señor mi Dios, mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Sufriendo esas llamas sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Qué bueno es renacer. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. ayuda a la incredulidad, Señor amado, la incredulidad. La esperanza hoy renació en mi ser. Si sufriendo esas dramas sin vacilar, y Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. La creación es superior. Yo sé que tú perfeccionarás tu obra, Señor. Jesús, Porque tú no dejas la media, Señor. El que comenzó la buena obra en nuestra vida la perfeccionará, Señor mi Dios. es como Hasta la vida tú. tuya, que Cristo amado. Por ver tu palabra, por ver tu Yo espíritu. quiero ser Glorificará grandemente, Señor amado. De tal manera, Señor, que nos entendimos. Jesús, Resplandecerá al resplandor. es mi carácter, más como tú. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar su amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo. Haz mi carácter, es como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Bendito Dios, todo aquel, Señor amado, Jesús, que va pasando el tiempo con los tuyos, Señor. haz mi carácter Transforma ese carácter, Señor, que Dios me lo domine, Señor. más como el Que tuyo. tu espíritu gobierne en su vida, Señor amado. De tal Yo manera, quiero Señor, que no se tomará por el deseo de la carne, Señor. Gracias, Señor. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a
hacer tu voluntad y morir a mi viejo, haz mi carácter, es como el tuyo, yo quiero ser. Porque me salida y cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo, es mi carácter, es como el tuyo, yo quiero ser. Es mi carácter, es como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, gracias Señor, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los tienes, Señor, para la rueda, los tienes, Señor, me digo como al Padre quieres, Señor. Transformando, hablando, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bien de nuestro Dios. Gracias, Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermoso es mi Padre Celestial. Quería contigo, su palabra dice que vamos nosotros